Saludamos a Ana María Carrasquero, socióloga investigadora del Observatorio de los Derechos de la Propiedad. Bienvenida a la tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo explicar estas pérdidas en las empresas que están bajo la administración chavista? Bueno, eso se explica muy sencillo. O sea, tú lo que tienes allí es un Estado que persigue y controla a quien aún produce y reprime a quien protesta, y simplemente lo que hace es distribuir la escasez, porque la pregunta que habría que hacerle al Estado es: ¿cuál de todas esas empresas hoy está productiva? Es una empresa realmente productiva. Entonces, básicamente lo que tienes es un Estado que pretendió meterse empresario, pero hoy lo que está haciendo es simplemente redistribuir la escasez. Ahora, los panaderos han denunciado la falta de materia prima. Incluso escuchábamos un testimonio de gente que decía que antes de que la administración del chavismo tomara las riendas de esa panadería podría encontrar productos. Sin embargo, ahora no es así. Y el gobierno está insistiendo en que todo esto se trata de una guerra económica. ¿A quién se le puede creer? Mira, nosotros desde el Observatorio de Derechos de Propiedad y pueden consultar nuestra página paisdepropietarios.org, pueden ver cuál es la cifra de... Nosotros nos hemos encargado de hacer un monitoreo de cómo es que se respetan o no los derechos de propiedad aquí en Venezuela, y tú encuentras que desde el 2005 hasta el 2016 se han hecho 131.357 actuaciones contrarias a los derechos de propiedad. Eso te da el panorama y te explica las consecuencias lógicas de lo que está ocurriendo. En el caso concreto de los panaderos, que sirve perfectamente para ilustrar la debacle económica que atraviesa el país como consecuencia de las políticas gubernamentales, tú lo que obtienes es que quien importa el trigo en Venezuela es el gobierno, y lo hace a través de la corporación Casa. De allí va a los molinos y luego a las panaderías. Entonces, si antes una panadería recibía, suponte tú, 300 sacos de harina, hoy recibe el 10%, recibe 30 sacos de harina. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer con eso? Una especie de subsidio cruzado. Entonces, él se ve obligado, el panadero se ve obligado a dedicar un porcentaje de esa harina a producir pan canilla y otro a otro tipo de productos, porque además el panadero tiene que cumplir con sus obligaciones laborales, tiene una plantilla que depende de él. Y además no solo la harina está escasa la mantequilla, está escasa el azúcar, está escasa la leche. Entonces ahora se le ocurre la brillante idea, para que no hayan colas, de que el panadero tiene que dedicar el 90% de la harina a hacer pan. Y el problema aquí no es que no hayan colas en las panaderías. El problema aquí es que tienes un Estado que se ha encargado de destruir el aparato productivo nacional y le dice a los ciudadanos qué tienen que consumir, cómo lo tienen que consumir, y le dice a esas personas que valientemente han resistido los embates de estos casi 20 años qué es lo que tienen que producir y cómo lo tienen que producir. ¿Nos podría hacer un ejercicio de comparación del sector alimentario justamente en este periodo de los últimos 20 años, un antes y un después? Bueno, fíjate, por ejemplo, ¿por qué la gente está yendo? Por eso te decía en un principio que es maravilloso el ejemplo del pan para ilustrar. Ya te hablé desde la perspectiva de los panaderos como negocio, ahora hablemos de la perspectiva del consumidor. Tú ves que las personas que hacen cola para comprar pan son personas que no consiguen harina de maíz precocida para hacer nuestras arepas, que no consiguen arroz, que no consiguen pasta. Entonces, en el caso de la harina de maíz, nosotros aquí en este país producíamos harina de maíz de manera completa, o sea, producíamos trigo para generar la harina de maíz. En el caso de arroz, satisfacíamos las necesidades del mercado nacional y además exportábamos. Y en el caso de la pasta, nosotros consumíamos grandes cantidades, éramos uno de los países con mayor consumo de pasta. Y eso, cuando tú vas hoy, o sea, yo reto a cualquier funcionario público que se vaya conmigo a un supermercado y me diga que puede conseguir, como se conseguía antes de estos 20 años de la llamada revolución, harina de maíz, que se pueda conseguir arroz o que se pueda conseguir pasta. Entonces, eso lo que hace es que tú puedas decir, y eso es lo que estamos diciendo todas las organizaciones que nos encargamos de la protección y la defensa de los derechos, en mi caso del derecho de la propiedad, que lo que estamos frente a una emergencia humanitaria compleja, porque hoy lo que tú tienes es una escasez de alimentos y de medicinas, y tienes el hambre que azota a los más vulnerables. ¿Qué le puede decir en este momento a los panaderos y a todos los que viven de esa industria y que van a enfrentar próximamente un panorama parece nada favorable? Mira, quien hoy por hoy tenga un negocio y ese negocio está en pie es un valiente, y cada uno de los venezolanos que hoy estamos frente a esa situación tenemos que protestarlo, porque las personas que todavía generan empleo en este país, a pesar de las condiciones tan adversas, son unos héroes. Entonces yo lo que le diría a estas personas es que tenemos que seguir resistiendo y al mismo tiempo de manera pacífica
hacerle frente a este horror y a este descalabro, y hay que seguirlo denunciando, porque esto más tarde o más temprano el gobierno tendrá que pagar por este desmadre en el que estamos sumidos. ¿Pero hay manera de defenderlo legalmente? Desde ¿Perdón? esa trinchera, ¿hay manera de defenderse legalmente desde esa trinchera, desde cuando uno es panadero, desde cuando uno trabaja en una panadería? Claro, el problema frente al cual estamos, y es la perversidad del sistema en el cual estamos sumidos gracias a las acciones de este gobierno, es: tú tienes la Constitución, y la Constitución protege, por ejemplo, el derecho a la propiedad en el artículo 115, pero te encuentras que el Estado es juez y parte, es decir, se paga y se da el vuelto al mismo tiempo. Entonces tú dices, bueno, quien está llamado a defender y a garantizar, en este caso el derecho a propiedad, es el Estado. Entonces tú lo que encuentras es una gran indefensión, porque los ciudadanos no tienen a quién acudir. O sea, tú te das cuenta que la persona que está vulnerando tus derechos es quien debería ser garante. Entonces el panorama en ese sentido es un poco desolador. Agradecemos a Ana María Carrasquero, socióloga investigadora del Observatorio de los Derechos de Propiedad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes.